Hoy, lunes 12 de mayo, bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Doctor Ser Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. La mujer en nuestros días ha venido asumiendo un papel cada vez más insustituible en el renacimiento espiritual a nivel mundial. Paralelamente han salido a la luz antiguos textos y se han desarrollado investigaciones multidisciplinarias que otorgan un lugar central a las mujeres en el desarrollo de la espiritualidad occidental, especialmente en torno a la figura de Jesús. En este contexto presentamos la charla titulada Las mujeres en el camino de Jesús. Esta significativa ponencia explora el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la vida de Jesús de Nazaret, quien a través de sus encuentros con ellas transmitió aspectos esenciales de su mensaje. Este vínculo alcanza su máxima expresión en su aparición a María Magdalena tras la resurrección, convirtiéndola en la apóstola de la resurrección. La charla está a cargo de Mariana García Legar, conocida internacionalmente como Doña Loba, activista social, nacida en Argentina y que llegó a Barcelona en 1976, donde echó raíces y estableció su residencia. Desde los 15 años ha trabajado incansablemente con las mujeres. Comenzó como alfabetizadora en Buenos Aires y continuó su labor en España a través del camino de la espiritualidad femenina. Pionera en la creación de círculos de mujeres en España desde 1994, en 2002 fundó la recordada Sororidad Arboleda de Gaia, que llegó a reunir a más de 100 mujeres y estableció círculos gratuitos en 17 ciudades del Estado español. Es autora de libros Fiestas de la Tierra y Espiritualidad Matrística de la Península Ibérica y el Devocionario Pagano de Santa María, donde se dedica a la recuperación y difusión de las tradiciones espirituales de la vieja Europa en la península ibérica. Estimada María García, bienvenida a Estudio. Tiene usted la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana García Legar, me llaman Doña Loba y bueno, primeramente quiero saludar y agradecer a las gentes de Studium y también a la audiencia de Studium que está aquí compartiendo este encuentro que vamos a hacer. Gracias por esta invitación que me honra y me llena de alegría y bueno, espero que podamos compartir gustosamente este pequeño rato. Eh, Respecto de mí misma, bueno, quisiera enmarcar un poco mi trabajo, ¿no? Y deciros que, bueno, yo pertenezco a lo que se llama el mundo de la espiritualidad femenina desde hace muchos años, tengo 69 años, soy de origen argentino, pero vivo en España desde hace 49 años y he echado raíces aquí y llevo conmigo la tradición de la península ibérica a la que pertenecían todos mis ancestros. Y también, bueno, ahora también tengo un libro publicado que se llama Fiestas de la Tierra y Espiritualidad Matrística en la Península Ibérica y trabajo en la reivindicación de la tradición de la península ibérica y de la vieja Europa. Esa tradición que se remonta a muchos miles de años atrás en la prehistoria, pero que también tiene una continuidad en los últimos 1000 años, tirando por lo bajo, dentro de lo que es la tradición católica. Yo siempre digo que la península ibérica tiene dos líneas tradicionales. Una de esas líneas es la pagana, o lo que se llama habitualmente pagana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana García Legar, me llaman Doña Loba y bueno, primeramente quiero saludar y agradecer a las gentes de Studium y también a la audiencia de Studium que está aquí compartiendo este encuentro que vamos a hacer. Gracias por esta invitación que me honra y me llena de alegría y bueno, espero que podamos compartir gustosamente este pequeño rato. Eh, Respecto de mí misma, bueno, quisiera enmarcar un poco mi trabajo, ¿no? Y deciros que, bueno, pertenezco a lo que se llama el mundo de la espiritualidad femenina desde hace muchos años, tengo 69 años, soy de origen argentino, pero vivo en España desde hace 49 años y he echado raíces aquí y llevo conmigo la tradición de la península ibérica a la que pertenecían todos mis ancestros.
Y también, bueno, en mi vida soy escritora también, tengo un libro publicado que se llama Fiestas de la Tierra y Espiritualidad Matrística en la Península Ibérica, y trabajo en la reivindicación de la tradición de la Península Ibérica y de la Vieja Europa. Esa tradición que se remonta a muchos miles de años atrás en la prehistoria, pero que también tiene una continuidad en los últimos 1000 años, tirando por lo bajo, dentro de lo que es la tradición católica. Yo siempre digo que la península ibérica tiene dos líneas tradicionales. Una de esas líneas es la pagana, o lo que se llama habitualmente pagana, o sea, la precristiana, digamos, y otra que es la cristiana, porque desde luego nuestros antepasados y antepasados de los últimos 1000 años pertenecen a la tradición cristiana. También hago una diferenciación en lo que es tradición y lo que es religión. Yo no soy una persona religiosa, y considero que una cosa es la tradición y otra cosa es la religión. La tradición nos pertenece a todos, forma parte de nuestro legado espiritual. La religión es otro ámbito de las cosas. Yo trabajo desde la perspectiva de la tradición. No soy teóloga. Mi enfoque es un enfoque es el enfoque de la teología feminista. Y bueno, y a partir de este encuadre, un poco para que sepáis desde dónde me muevo, vamos a comenzar. Cuando hablamos de Jesús, la primera cosa que tenemos que tener claro es que Jesús era judío. Jesús era un maestro judío, un rabino judío. A veces nos olvidamos, ¿no?, de esto, pero esto nos da un contexto, ¿no?, el contexto en el que Jesús se movía, ¿no?, que era el contexto judío. Aunque también tenemos ideas un poco erróneas acerca de cómo era Palestina en la época de Jesús, y pensamos que los judíos estaban muy unificados, y no era en absoluto de esta manera, ¿sí?, dado que los judíos estaban mezclados con muchos pueblos, básicamente fenicios, estaban en el mismo territorio prácticamente, y había muchos paganos entre ellos, ¿no? Inclusive también tenemos que recordar que en el siglo VIII a.C. el reino de Israel se divide en dos partes, lo cual se dice en la Biblia que es el castigo que Yahvé castigó a Salomón, mejor dicho, a los descendientes de Salomón, porque Salomón había tomado muchas esposas paganas y se había volcado, digamos, había volcado su corazón, dice la Biblia, hacia el paganismo, y entonces castigó, dividiendo el reino de Israel en dos. Al norte quedó lo que conservó el nombre de Reino de Israel, y al sur quedó lo que se llamó luego Judea, ¿no? En el norte quedaron 10 tribus de las 12 tribus de Israel, y en el sur quedaron 2, ¿sí? Las 10 tribus del norte, luego, cuando el norte es invadido por los asirios, y los asirios se llevan al exilio a la población judía y traen población propia para repoblar el territorio, y esas son las que se llaman las tribus perdidas de Israel, ¿sí? En cambio, en el sur, en Judea, quedan 2 tribus que son lo que va a dar luego lugar al nombre judío, ¿sí?, las tribus que están en la zona de Judea. La zona del norte es la zona de Samaria, que Samaria era, como acabo de decir, plenamente pagana, porque había sido... luego hablaré un poquito más de Samaria, ¿sí? Pero es importante que recordemos que más al norte de Samaria, o sea, para decirlo de otra manera, arriba de Samaria, estaba Galilea, ¿sí?, que era una zona, sí, plenamente judía, y además era la zona donde nació Jesús y donde vivió Jesús, mejor dicho, donde vivió Jesús, porque Jesús nació en Belén, y Belén está en el reino de Judea, estaba en el reino de Judea, de hecho muy cerquita de Jerusalén. Pero toda la vida y todo el ministerio prácticamente de Jesús se da en Galilea, por eso se le llama Jesús el Galileo, ¿sí? También, bueno, esto es importante entenderlo, porque Galilea
estaba, al estar más al norte, como he dicho, ¿no? Está el reino de Judea, encima Samaria y más arriba Galilea, y Galilea está pegadita a los reinos, a las ciudades fenicias de Tiro y de Sidón, y más arriba estaba Biblos, las tres grandes ciudades estado fenicias que eran obviamente paganas, ¿sí? Bien, o sea que las gentes de Galilea eran gentes menos ortodoxas, para decirlo de alguna manera, que las gentes de Judea, ¿de acuerdo? Este es un dato importante a tener en cuenta porque tiene mucho que ver, caracteriza en muchos sentidos a Jesús. Bueno, esto es lo que quería comentaros así de entrada, que no podemos olvidar que es un contexto judío, que Jesús es un judío, es un maestro judío, y que esto es importante para entender el contexto, digamos, el contenido tan revolucionario de lo que Jesús comparte. Para entendiendo en qué medio se mueve, podemos entender mucho más. Entonces os quería leer un poquito, repasar un poco mis apuntes sobre la situación de la mujer, de acuerdo en esa época y en ese contexto. Pensemos que todos los pueblos paganos, digamos, todas las otras culturas que eran politeístas, eran patriarcales, pero la mujer dentro del culto conservaba, dentro del culto religioso conservaba un lugar importante. Había sacerdotisas y además había diosas, ¿de acuerdo? Entonces esto es importantísimo, porque claro, cuando en la Edad del Hierro, cuando los hebreos se establecen allí, ellos son monoteístas, ¿de acuerdo? Y son radicalmente patriarcales, pero expulsan a la mujer del templo. O sea, ya no hay diosas, ya... Todo esto tiene matices, porque, repito, las 12 tribus de Israel no eran uniformes. Las dos que se quedan en el reino de Judea sí que eran profundamente yaveístas, o sea, de Yahvé, quiere decir yaveístas, pero las del norte, las de Galilea, había mezcolanza de cosas, había ciertos toques un poco paganillos dentro de la tradición. Esto sería largo de explicar y no vamos a entrar hoy en esta charla, en este tema. Entonces, la situación de la mujer, o sea, en ese caso la mujer es expulsada del templo, no puede aprender la religión, no puede aprender las tablas de la ley, solo las mujeres de los rabinos tenían derecho a estudiar la Torá y las tablas de la ley, el resto de mujeres estaban expulsadas y las diosas desaparecen. Entonces aquí el patriarcado, digamos, como que se establece y se arraiga de una manera mucho más poderosa de lo que había estado hasta el momento, ¿no? Las mujeres no son casi mencionadas en el Antiguo Testamento, ya que son consideradas propiedades. El marido es el Baal o amo de su esposa, y además no solo de su esposa, sino que es el amo también de las esposas de sus hijos casados. La mujer no tiene derechos civiles, al punto tal que si una mujer es violada por un hombre y éste decide pagar una suma que son 50 siglos de plata al padre, tiene derecho a casarse con ella más allá de la opinión de ella, ¿sí? Lo normal era que las mujeres de los sectores más ortodoxos, que repito no eran los únicos que existían, no salían prácticamente a la calle, nunca solas obviamente, no tenían actividad pública de ningún tipo, y se dedicaban solamente a sus labores, ¿no? Las genealogías eran completamente patriarcales y las mujeres y sus hijos pertenecían a la casa del padre, y el familiar más importante después del padre era el hermano del padre, no la madre, ¿sí? Salvo en contadísimas ocasiones, las mujeres tenían prohibición absoluta de estudio, ¿sí? El historiador judío Flavio Josefo decía que la mujer era inferior al hombre en todo. De hecho, los judíos daban gracias cada día por no haber nacido mujer, ¿no? Los hombres, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿no? Qué fuerte. En el templo solo podía entrar hasta el vestíbulo, la mujer no tenía permitida la entrada, ¿sí? Su palabra carecía completamente de valor y su testimonio no era válido. Esto es muy importante, porque cualquier cosa en la cultura judía de aquellos tiempos, cualquier cosa que se estableciera o que ocurriera, para tener validez necesitaba como mínimo de 2 testigos, pero las mujeres no podían ser testigos.
Sobre esto vamos a volver más tarde, que es un tema muy importante, ¿sí? Tener hijas era considerado una desgracia, muy fuerte. Las mujeres de Galilea, por el contrario, eran el contrapunto de las de Judea, porque ya dije que practicaban una tradición que no era estrictamente yahveísta, o sea, de Yahvé. Yahvé es el nombre que daban en la Biblia, se le da a Dios, ¿no? A ese Dios Padre, digamos. Y de hecho, casi todas las mujeres de la primera época de Jesús, de las que voy a hablar un poco más tarde, eran galileas, ¿sí? María Magdalena era galilea. También esto es un dato importante. Bien, los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento son 4. Hay más textos que en el Nuevo Testamento, pero los 4 primeros textos son los evangelios, donde se narra la vida de Jesús. Y son 4, son los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿sí? Y algunos de ellos comienzan con una genealogía de Jesús, ¿de acuerdo? El evangelio de Mateo es un evangelio que curiosamente comienza con la genealogía de Jesús, con una genealogía de Jesús en la cual son incluidas 5 mujeres. 5 mujeres que son de dudosa procedencia, para decirlo de alguna manera. Estas mujeres son Tamar, Rahab, la prostituta de Jericó, Ruth, la moabita, Betsabé, esposa de Urías, elitita, y la Virgen María. Estas mujeres, estas 5 mujeres, son todas mujeres que tienen hijos de maneras, digamos, no convencionales o fuera de lo que es el estricto matrimonio, ¿de acuerdo? No voy a relatar la historia de cada una de ellas, pero bueno, más o menos a grosso modo, Tamar era judía, pero como su marido muere sin que ella se quede embarazada y ella quiere tener hijos, hace trampas o sea, lía a su suegro y se acuesta con él, sin que él la reconozca. De hecho, se disfraza de prostituta sin que él la reconozca y se queda embarazada. O sea, que es una manera un poco, bueno, no muy ortodoxa de gestar un hijo, ¿sí? Luego, Rahab era prostituta, era una prostituta de Jericó, una prostituta de Jericó que ayudó a judíos, pero era una prostituta, o sea, eso no tiene ninguna duda. Ruth la moabita, que era moabita, por lo tanto era pagana, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, tiene toda una historia también de vinculación con el pueblo judío, pero tampoco era una mujer judía tradicional, digamos. Y Betsabé, que Betsabé era judía, pero se había casado con Urías elitita, o sea, con un pagano. Y de hecho Salomón la ve bañándose y se enamora de ella y se acuesta con ella y manda a matar, manda al marido al frente para que lo maten, etc. Y va a ser la madre de Salomón. Y Salomón es un muy importante rey, es el que va a unificar, según cuenta la tradición, los reinos y que va a crear el templo, etcétera, etcétera, ¿sí? Tampoco, como vemos, era una mujer muy convencional. Y María tampoco lo era, dado que María concibe no de su marido, sino de, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, como dice la tradición. O sea, ninguna de ellas concibe de una manera tradicional, que es de un matrimonio oficial, judío, y las normas de la época. Esto llama muchísimo la atención, ¿sí? A ver, llama mucho la atención que a un maestro se le atribuya esta genealogía, a un maestro que para los judíos que escribieron el Nuevo Testamento, judíos que se habían hecho cristianos, pero que venían del mundo judío, se incluyera estas 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Bueno, su propia madre tiene sentido, pero que las otras se incluyeran ya llama la atención, ¿verdad? O sea, en general, el hecho de que porque todo lo que sabemos está narrado en el Nuevo Testamento, en estos 4 evangelios, y el hecho de que estos evangelistas le den tanto lugar a las mujeres como tuvieron las mujeres en el camino de Jesús, ya nos indica que ese papel de las mujeres tiene que haber sido aún mucho más relevante de lo que nos han contado, mucho más relevante porque
si no lo hubieran excluido. O sea, seguramente lo aminoraron, ¿de acuerdo? Dado que también había interés en integrar a la tradición griega y romana el cristianismo. Los evangelistas estaban interesados en eso. Y tanto la tradición griega como la romana eran absolutamente patriarcales a esa altura, ¿no? Entonces el hecho de que ellos hayan tenido que incluir a las mujeres importantes que incluyeron ya nos está dando pistas de que tiene que haber tenido mucho más peso aún del que creíamos. ¿Vale? Bueno, pasemos a otro tema. Otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención es que, si lo reflexionamos bien, el linaje humano de Jesús, o sea, la tradición dice que Jesús es Dios encarnado en la tierra y es hijo de Dios, pero es Dios además, ¿no? Pero no hay una gestación, digamos, no hay participación de ningún hombre en su gestación. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que el linaje humano de Jesús es un linaje de mujeres solamente, dado que ningún hombre participa de ese linaje. Y ahí sí que encontramos evangelios apócrifos, o sea, no reconocidos por la Biblia y por la Iglesia, en los cuales se nos cuentan la historia de la madre de la Virgen María, o sea, de la abuela de Dios y también de la bisabuela de Dios, o sea, de la abuela de María, ¿sí? Porque Ana, Santa Ana, la madre de la Virgen María, que tuvo 3 hijas, a las cuales llamó María las 3, porque tuvo 3 maridos, ya también curioso, ¿no? La primera hija que tiene, que es la Virgen María, Ana es estéril, o sea, no se queda embarazada, por eso su marido la abandona, porque para los judíos, donde no había, si la pareja no podía gestar hijos, es que estaba maldita por Dios. Entonces, y Ana, bueno, ruega y tal, y aparece un ángel, hay un milagro, y Ana se queda embarazada de María, ¿sí? O sea que ya vemos que es una estéril que se queda embarazada. También es una gestación de origen no humano, digamos, ¿no? Como la de María, según cuenta la tradición, también es una gestación de origen no humano. Una virgen se queda embarazada y pare. Su madre, una estéril, se queda embarazada y pare. Y su abuela, emerenciana, se queda embarazada a los 80 años. O sea, había tenido ya hijos, pero se queda embarazada a los 80 años. Os lo estoy haciendo corto, porque si no, no nos va a dar el tiempo para hablar de todo esto. Estoy haciendo un súper resumen de todo esto. Entonces, encontramos 3 mujeres en el linaje, en el ADN humano de Jesús, 3 mujeres que se quedan embarazadas de maneras no convencionales o no humanas o mágicas o espirituales, llamadlo como queráis, ¿sí? Estas 3 mujeres son Emerenciana, la bisabuela de Dios, que se queda embarazada siendo una anciana; Ana, la abuela de Dios, que se queda embarazada siendo estéril; y María, la madre de Dios, que se queda embarazada siendo virgen. O sea que Jesús tiene un linaje humano muy curioso y exclusivamente femenino. Yo lo encuentro interesantísimo esto, muy interesante, ¿sí? Bien, luego, ¿qué más? ¿Qué otras cosas podemos decir? A ver, hablábamos de las mujeres que caminaron con Jesús. Bueno, así creo que hemos titulado finalmente esta charla, ¿sí? Las mujeres que caminaron con Jesús. Bien, de las mujeres que caminaron con Jesús, tenemos diferentes listas. En cada uno de los 4 evangelios se nombra diferentes grupos de mujeres en diferentes momentos. Quizás los más importantes son en la crucifixión y luego en la tumba, ¿no? En la tumba. Entonces, de estas mujeres hay diferentes listas, ya os digo. O sea, de hecho, por ejemplo, Mateo habla de María la Magdalena y la otra María, sin definir cuál. No es la madre de Jesús. Marcos habla de María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. María de la de Santiago es María la mujer de Santiago y María Salomé es la de Salomé, ¿sí? Y Lucas habla de María la Magdalena, Juana y María la de Santiago.
y Juan habla de María Magdalena. Entonces estas mujeres, junto con otras como Susana, luego son, o sea, lo que nos va diciendo la Biblia es que Jesús había ido, digamos, en su primera etapa, en la primera parte de su ministerio en Galilea, había ido curando gente. Y había curado muchas mujeres, y esas mujeres se habían unido a él, y lo acompañaban y lo servían. Lo servían con sus bienes, dice, de hecho. Y este servir con sus bienes, según la traducción, porque esto aquí hay un trabajo muy importante que ha hecho la teología feminista, y concretamente no quiero dejar de mencionar a Carmen Bernabé Ubieta, que tiene el mejor libro que he leído yo y he leído mucho, sobre María Magdalena. Fue su tesis doctoral de teología, que se llama María Magdalena, Tradiciones del Cristianismo Primitivo, donde ella nos explica que el concepto servir, tal y como es usado y dentro del contexto en que es usado, no se refiere solamente a servir con sus bienes, o sea, a sustentar económicamente, o a servir ayudando o sirviendo la mesa, etc., sino que se refiere a una labor de discipulado, ¿sí? Entonces, de hecho, las mujeres que caminaban con Jesús, a estas son concretamente a las que se refiere estos términos de las mujeres que caminaban con Jesús, fueron las primeras discípulas, a pesar de que no fueron llamadas discípulas, ¿sí? Pero son anteriores a los discípulos, además. Ellas lo acompañan a Jesús antes de que Jesús llame a los discípulos, o sea que son las más antiguas. Van a ser las que lo van a acompañar en la crucifixión, dado que en la crucifixión los discípulos se escapan todos, de miedo. El único que se queda es Juan, el más joven, ¿sí? Todos los otros se huyen. Las que permanecen son las mujeres. Luego, cuando se desciende al cuerpo de Jesús de la cruz, están ahí algunas de ellas y van a la tumba a comenzar a ungir el cuerpo para que no se, ¿cómo se dice? Para que no se pudriera, digamos, ¿no? O sea, le ponían aceites, lo lavaban, etcétera, etcétera, y luego se cierra el sepulcro y se van porque comienza el sábado, el viernes por la noche, y en sábado no se puede hacer ninguna actividad. Y según el evangelio que sea, vuelve solo María Magdalena la mañana del domingo a la resurrección. Bien, la Iglesia Ortodoxa rusa, que siempre ha tenido el culto a lo femenino presente, cosa que no ocurrió en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que más bien ha hecho todo lo contrario, más bien ha hecho todo lo posible para borrarlo. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene el culto a lo que se llaman las miróforas. Las miróforas son unas mujeres que son María Magdalena, María la de Santiago, María Salomé, Juana, la esposa de Cusá, Susana, María Cleofás, María de Betania y Marta. Estas son las miróforas, ¿sí? Y su culto se celebra el tercer domingo de Pascua, que es el domingo de las miróforas. Esta palabra miróforas viene quiere decir las portadoras de mirra. Sí, la mirra era, sabéis que es uno de los regalos que los Reyes Magos le traen a Jesús en su nacimiento, que le traen oro, incienso y mirra. El oro se refiere a su realeza, lo reconocen como rey, con ese regalo del oro. El incienso se refiere a su calidad espiritual, porque es una ofrenda espiritual el incienso, y la mirra es un anuncio de lo que va a ser su pasión y su tortura final y su muerte en la cruz, ¿sí? Y la mirra se utilizaba, entre otros usos, para para preparar a los cadáveres. Entonces las mirróforas eran portadoras del vaso de ungüento, y el vaso de ungüento que ya conocemos de María Magdalena. Fijaros, solo nos ha quedado el eco de esto en María Magdalena y el pote de ungüento, pero para la Iglesia Ortodoxa rusa las mirróforas son las 8 portadoras de los vasos de ungüento de mirra, ¿sí? Se empezaron a representar en el siglo III y ¿qué más? A ver, que no me quiero olvidar. Pues sí, esto es. Entonces las mirróforas es muy interesante. Algunas personas, digamos que en el mundo de la nueva era hay todo un movimiento, ¿no? Que
las considera sacerdotisas, así que como se considera sacerdotisas paganas, quiero decir, así como se considera sacerdotisa pagana también a María Magdalena, pero la realidad es que las miróforas, perdón, solo son mujeres que llevaban adelante las artes femeninas tradicionales, dado que las mujeres hemos sido prácticamente siempre quienes hemos preparado a los muertos, ¿verdad? Los hemos lavado, los hemos vestido. Estos saberes tan importantes de la muerte han sido acompañados tradicionalmente por mujeres. Estos son han sido trabajos femeninos por excelencia. No quiere decir esto que los hombres no puedan realizarlo, por supuesto que no. Pero las mujeres hemos estado siempre muy vinculadas tanto a la vida como a la muerte. A la vida porque damos a luz, a la muerte porque nuestra menstruación tiene que ver con el ciclo de vida, muerte, vida. El ciclo vida, muerte, vida que la antigua diosa de la tierra nos enseñaba a través de las fiestas de la tierra, a través de las tradiciones de nuestro territorio, de Europa, un territorio en el cual los cambios estacionales eran, ahora con el cambio climático todo ha cambiado, pero los cambios estacionales eran claramente marcados y podíamos ver todo el proceso de vida, muerte, vida a través de las diferentes estaciones, ¿no? Entonces las mujeres siempre hemos estado muy vinculadas al ciclo vida, muerte, vida, y las miróforas eran estas mujeres tradicionales. Creo que es importante entender que estos saberes femeninos deben ser honrados y considerados como lo que son, saberes femeninos, no necesariamente saberes religiosos de sacerdotisas, ¿sí? Es como, yo entiendo que a veces es como que denigráramos, ¿no?, el trabajo que han hecho nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y nuestras tatarabuelas, sin honrarlas como mujeres que han hecho los trabajos que las mujeres siempre hemos hecho, ¿sí? Así que bueno, bienvenidas sean las miróforas y qué bonito, ¿no?, tener este tercer domingo de Pascua dedicado a ellas. Invito a las mujeres y a los hombres también a que volvamos a retomar esta celebración tradicional tan hermosa. Bien, luego, hay otras mujeres que aparecen en el ministerio de Jesús, que son citadas en diferentes momentos por distintos evangelistas. Algunos repiten historias, otros no. Y estas mujeres también, o sea, es curioso porque Cristo, Jesús, da a través de estas mujeres, da algunas de sus revelaciones más importantes, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que Jesús, una de sus características es que no considera que haya diferencias entre judíos y gentiles, o sea, entre judíos y no judíos, o entre ricos y pobres, o entre hombres y mujeres, que dada la situación de la mujer en ese contexto cultural, era quizás lo más revolucionario de todo lo que él enseña, ¿sí? Pero también hay otros momentos en los que pone en manos de gente no judía revelaciones importantísimas, como por ejemplo cuando es crucificado y muere. Lo que dice la tradición es que cuando él muere el velo del templo se rasga en dos, que hay un terremoto y que el día se vuelve noche, o sea, se oscurece el sol, y hay un temblor de tierra importantísimo en el momento en que Jesús expira. Y entonces un soldado romano dice: oh, realmente este era hijo de Dios, ¿no? O sea, que pone en boca de un romano, de un soldado romano, de un invasor del pueblo de la tierra de Judea, el reconocimiento de que él era el hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, hay otros ejemplos, pero este podría ser uno, ¿no? Entonces estas mujeres son, por ejemplo, una es la mujer sirio-fenicia. La mujer sirio-fenicia, bueno, dice, esto lo dice Marcos y lo dice Mateo, ¿no? Y dice que Jesús fue a Tiro. Tiro era una ciudad fenicia importantísima que estaba cerca de Galilea. Fue a Tiro, entró en una casa que quería pasar desapercibido, pero no lo logró, y muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una hija pequeña poseída por un espíritu maligno. Así que ella fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Y entonces él le dice: deja que primero se sacien los hijos, responde Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, responde la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa
las migajas que dejan los hijos. Y Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, tu hija ha sido sanada. Cuando ella se va y llega, efectivamente la hija estaba sana. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice deja que coman los hijos primero? Se refiere a que coman primero los que son, yo soy un maestro judío, mis alumnos, ¿no? Y cuando ella dice lo otro, se refiere a que todos tenemos derecho, ¿no es cierto? Y él lo reconoce y sana a la hija, ¿no? Entonces es un ejemplo de fe, porque cuando él le dice, tal y como me has contestado, por esa razón yo voy a curar a tu hija, está reconociendo su fe. Entonces este tema de las mujeres como ejemplo de fe se va a repetir en diferentes lugares, ¿sí? Otro caso es la samaritana. La samaritana que era de Samaria. Recordad que dijimos que Samaria estaba entre el reino de Judea y el reino de Galilea, o sea, el reino de Israel, la zona de Galilea, que estaba más arriba, ¿sí? Bueno, entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, Jesús estaba en Samaria, había ido a Samaria. Samaria era un lugar al que los judíos evitaban ir, porque era peligroso para ellos. Y Jesús había ido a Samaria, Jesús iba a Samaria. Hay otros casos, otros momentos en los que Jesús pasa por Samaria. Bueno, entonces Jesús se acerca a la mujer que está sacando agua del pozo y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y Jesús le dice, si conocieras quién soy y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le responde, Señor, tú no tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y él le dice, cualquiera que beba de la agua que yo tengo no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que le lleve a la vida eterna. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua viva, para que yo ya no tenga sed. Entonces él le dice, ve y llama a tu marido para que venga contigo. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y él le contesta, bien has respondido, porque 5 maridos has tenido, y ahora tienes otro hombre que tampoco es tu marido. Le dice la mujer a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar en el que se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme, en la hora que viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mas la hora viene, y ahora será cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre recibe a todos los adoradores que lo buscan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad son reconocidos. Y la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. O sea, Jesús le reconoce a la samaritana que Él es el Mesías. Es el único lugar del Nuevo Testamento en el que Jesús dice, yo soy el Mesías. Jesús no dice que es el Mesías en ningún momento. En ningún momento. Se lo dice a la samaritana, ¿sí? Solamente a la samaritana. Entonces esto es, bueno, os dais cuenta que es una revelación importantísima y la da a una mujer. Y no solo a una mujer, sino a una mujer pagana, además, ¿sí? Y aquí aprovecho para comentaros una cosita. O sea, Mesías, en hebreo, Mesías es Mesías. Entonces cuando usamos la palabra Mesías, estamos tomando del hebreo Mesías. Y Mesías quiere decir el ungido, ¿sí? En griego es Christos, o sea, Cristo quiere decir el ungido. O sea, tanto Cristo como Mesías quiere decir el ungido, ¿eh? Porque solo se ungía a los muertos y a los reyes. Entonces, luego hablaré de la unción de Jesús y tendrá especial importancia esto que os estoy aclarando ahora. Pero bueno, recordar que cuando decimos el Cristo o decimos el Mesías, estamos diciendo el ungido. En castellano la palabra es ungido, ¿sí? La traducción. Bien, otro caso, la hemorroísa. La hemorroísa es situada por Marco.
La hemorroísa era una mujer, hemorroísa significa una mujer que tenía pérdida de sangre vaginal permanente. Entonces, claro, esto era tremendo, porque las mujeres que cuando tenían su menstruación, tenían luego que hacer una limpieza, una purificación de una semana. No podían tocar a nadie, no podían hablar con nadie, no podían sentarse en ninguna silla donde se fuera a sentar otra persona. O sea, entonces una mujer que tuviera la hemorroísa llevaba 12 años con hemorragia. O sea, era absolutamente una rechazada por todos, absolutamente por todos. Bueno, entonces nos dice Marcos, y una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años y había sufrido muchísimo con los médicos, gastando toda su fortuna sin obtener ninguna mejoría e incluso había empeorado, al oír hablar de Jesús se acercó y le tocó el manto, pues ella se decía a sí misma, solo con tocar sus vestidos me curaré. Inmediatamente la fuente de su hemorragia se secó y sintió que su cuerpo se había curado de la enfermedad. Jesús sintió que salía de él aquella fuerza, se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le contestaron, la multitud te apretuja y tú preguntas que quién te ha tocado. Él siguió mirando a su alrededor para ver qué era lo que había pasado. Entonces la mujer, que sabía lo que había ocurrido en ella, se acercó asustada y temblorosa, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz, libre de tu enfermedad. O sea, este maestro judío, este rabino, no tiene problema en haber sido tocada por una mujer con pérdida de sangre permanente. Y es más, la cura y la libera. Y además la llama hija. O sea, fijaros hasta qué punto va este asunto, ¿sí? Bueno, y tengo que ir terminando porque me han pedido una charla de 40 minutos. Así que simplemente quiero concluir esto diciendo que el tema de las unciones de Jesús, el tema de María Magdalena. María Magdalena fue la discípula más importante de Jesús, ¿sí? La más importante. Pero lo que nosotros llamamos María Magdalena es el compendio de una serie de mujeres, o sea, no es una sola mujer. Nosotros hemos mezclado mujeres y las hemos mezclado, no nosotros, no es culpa nuestra. O sea, la Iglesia mezcló varios personajes en una mujer que se llamó María Magdalena, de la cual se dice que es una prostituta arrepentida. Bien, Jesús es ungido en diferentes ocasiones, ¿sí? Un año antes de su muerte es ungido en Galilea y es ungido en la cabeza y luego es ungido en Jerusalén antes de entrar en Jerusalén. En un caso es ungido en la cabeza, en el otro es ungido en la cabeza y en los pies. En un caso es ungido por una pecadora pública, así la llaman, una pecadora pública, que entra a la casa de los fariseos y le unge. Y de hecho, él dicen, este ungüento tan preciado, porque lo unge con ungüento puro de nardo índico. No es la flor el nardo índico. El nardo índico es una planta tibetana, de origen tibetano, que crece en la zona del Tíbet. Es una planta que la flor sale directamente de la raíz, no tiene hojas, y es un ungüento que se usaba ceremonialmente en Tíbet y en otros lugares, ¿sí? Entonces, pero era muy caro. Y entonces, cuando dicen esto, este ungüento podía haberse usado para dar, porque además cuando lo ungen rompe el cuenco, lo unge con todo el ungüento que hay para que todo se gaste, digamos, en él, ¿no? Entonces, este ungüento tan caro podía haberse vendido y podía haberse dado a los pobres. Y Jesús dice, tú no has entendido nada, pobres tendréis siempre entre vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Ella tenía guardado esto para mi sepultura, pero ha decidido dármelo ahora que estoy entre vosotros, ¿sí? Y luego eso va a repetirse por María de Betania en Jerusalén, ¿sí? Es muy similar el relato. Pero fijaros qué crucial e importante es esto, porque esto significa que si el Cristo, el Mesías, o sea, el ungido,
resulta que es ungido por mujeres, no por hombres. Ningún hombre lo unge, ningún hombre lo reconoce y lo unge. Lo ungen mujeres. ¿eh? Una pecadora pública, María de Betania, mujeres. O sea que su condición de Cristo, de Mesías, o sea, de ungido, se la dan las mujeres. O él la recibe de las mujeres. Una vez más, la importancia radical de las mujeres en el camino de Jesús. Algunas de estas son las miróforas, evidentemente, ¿sí? Y luego finalmente, porque veo que ya estoy llegando a los 40 minutos, así que tengo que correr un poco, el tema de la revelación de Jesús resucitado a María Magdalena o a María Magdalena y la otra María. Según el Evangelio es a una o a otra, ¿sí? Que es que la mañana del domingo, cuando ha acabado el sábado, las mujeres, María Magdalena va a la tumba de Jesús y se encuentra con él. Entonces se cree, no lo reconoce, porque él está en su cuerpo de gloria, o sea, no lo reconoce y se pone a llorar y viene un hombre y le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella cree que es el jardinero y le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Tú sabes dónde está? Y entonces Jesús le dice, María, Mariamna, Mariam. Y ella le dice, Raboni, o sea, maestro, y se aferra a sus pies. Y él le dice, no te aferres, que todavía no he subido al Señor. Ve y anuncia a los discípulos que he resucitado y que nos encontraremos en Galilea. Y eso hace ella, o sea que ella es nombrada apóstola de su resurrección. Por eso luego es llamada apóstola de apóstoles, cargo que refrendó el Papa Francisco durante este papado que ha concluido con su muerte hace apenas una semana. O sea, María Magdalena tiene un puesto muy importante. He hablado de la presencia, digamos, de las mujeres según los evangelios de la Biblia. Los evangelios de la Biblia no son los únicos evangelios que existen, son los 4 que la Iglesia reconoció. También hay que decir que son los más antiguos y que son los que también son reconocidos como los más antiguos por la teología feminista. Pero luego hay otros evangelios que son apócrifos o gnósticos, de las cuevas del Qumran, de los rollos del desierto de Nag Hammadi. Son 2 bibliotecas que se encontraron durante el siglo XX y en el cual están estos otros evangelios, ¿sí? Entonces, en esos evangelios María Magdalena tiene un papel muchísimo más importante y muy relevante, muy relevante. Pero bueno, el tiempo da para lo que da y no ha habido posibilidades de ir más allá de esto, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, que me han pedido 40 minutos y no me quiero pasar. Espero que en esta síntesis salvaje os haya resultado amena, al menos, y que os haya sido útil para tener un conocimiento un poquito mayor de la tradición cristiana, que al fin y al cabo forma parte de nuestras tradiciones, tanto de las de la gente de la península ibérica como de las gentes de mi querida América Latina. Muchísimo gusto, gracias por esta invitación, un placer y muy agradecida. Agradecemos a nuestra ponente y gracias también a todos y cada uno de ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like y compartir. Los esperamos el próximo lunes cuando nos acompañará con otro tema de gran interés. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y canal de Telegram @gfustudium y nuestro correo gfu.studium@gmail y nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org. Mi nombre es Priscila Pérez y fue un gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes. Buenas noches.